los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Si los niños y las niñas acuden a Cristo, bellas joyas escogidas serán para Él. Como estrellas que brillan son los niños que le aman, son tesoros que adornan al Rey y Señor. Muy buenas noches, queridos hermanos que nos están acompañando una vez más por estos medios de comunicación. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes que nos estarán acompañando a través de esta presentación que estaremos compartiendo con ustedes. Sabemos que estamos a vísperas de una fiesta que se estará celebrando dentro de unos días. Y queremos estudiar y analizar de dónde procede esta fiesta, ya que como fieles servidores de nuestro Señor Jesucristo y como fieles seguidores del único Dios verdadero, necesitamos conocer todo lo que practicamos, ya que esta fiesta, la fiesta de Halloween, es una fiesta que se ha cristianizado y es de suma importancia conocer de dónde viene. Por eso es que los invitamos a que nos acompañen durante esta transmisión para que podamos conocer de dónde viene esta fiesta y así nosotros tener noción de lo que hacemos y de lo que nuestros hijos estarán haciendo. Así que vamos a invitarlos a que nos acompañen de rodillas para comenzar el estudio de la palabra del Señor y el estudio a través de la historia acerca de esta fiesta. Sean todos bienvenidos a cada uno de ustedes, nuestra hermana Aurelia, nuestra hermana Quesada, nuestra hermana Durán, mi jarochita Jessie, a nuestra hermana Delgado, a cada uno de ustedes que ya se han dado el tiempo para sintonizar este canal o esta página de Facebook, o que posteriormente la estaremos subiendo a la página de YouTube de un servidor. Los invitamos a que nos acompañen para que descubramos juntos de dónde viene esta fiesta de Halloween. Los vamos a dejar con este hermoso versículo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22 y el versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Vamos a orar para comenzar nuestra presentación del día de hoy. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más te damos las gracias por habernos dado la oportunidad de haber finalizado una semana más de trabajo. Y ahora hemos llegado a un sábado más, un sábado menos para tu venida. Esa venida, como dice Apocalipsis 22:20, vienes pronto, muy pronto, más pronto de lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, tu palabra dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora he de venir.
Y te invitamos, mi Dios, para que por medio de tu Espíritu Santo nos dirijas en el estudio de la palabra de esta noche, palabra que usted dejó escrita en las Sagradas Escrituras, palabra que es inspirada por usted, por el Espíritu Santo, y que se lo diste a tus siervos los profetas, a tus siervos los apóstoles, y nos han llegado hasta nuestras manos. Todo esto, Señor mi Dios Todopoderoso, te lo pedimos y te lo agradecemos en tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. A Él sea la honra y la gloria. Saludos a nuestra hermana Neftalí Ramírez, que también ya se ha conectado y quien nos estará acompañando. Así que vamos pues a comenzar nuestro estudio en esta noche. ¿De dónde viene Halloween? Ya que aquí el día 31, que va a ser el día lunes, se estará celebrando. Y pues para eso vamos a recurrir a fuentes históricas. Vamos a recurrir a fuentes fidedignas, a fuentes que han estudiado el tema. No es algo que un servidor se va a inventar o es algo que simplemente pues vamos a transmitir a lo loco. No, vamos a utilizar, para aquellos que quieran investigar un poquito más a fondo, estaremos utilizando, como ustedes miran ahí en su pantalla, este libro que lleva por título Fiestas y Tradiciones Cristianas, de el historiador Francis Weiser. Él escribió este libro, Fiestas y Costumbres Cristianas, y aquí en este libro él menciona, hace una investigación sumamente profunda de dónde viene la fiesta de Halloween. Otro libro que también estaremos usando en esta presentación es este libro que ustedes van a mirar a continuación, que es el libro de el pastor Vince Ferrell. En este libro, que también se reparte en ámbitos cristianos, que lleva por nombre La Real Historia detrás de Navidad, Pascua y Halloween. Así que estas dos fuentes son las que estaremos utilizando para dar esta presentación, donde usted, si investiga más a fondo, usted puede encontrar mucha más información fidedigna de historiadores que han investigado el tema. Vamos a comenzar con un párrafo de este libro del pastor Vince Ferrell. Y él dice lo siguiente. Miren lo que él dice en su introducción de su libro. Dice: con la amorosa aprobación de sus padres, los niños y las niñas se visten con disfraces extraños y hacen bromas en la noche de Halloween. Así que ahí encontramos que tiene que ver mucho la disposición de los padres. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar allá en el libro de Génesis, en el capítulo 1. Vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a buscar Génesis, capítulo 1, y vamos a leer en el versículo 28. Génesis 1 y el versículo 28, y vamos a mirar lo que la palabra de Dios dice. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo, hablándole a Adán y a Eva, antes de que ellos pecaran: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fíjense que una de las cosas o bendiciones que Dios le dio a Adán y a Eva es que ellos tenían que fructificar y multiplicarse.
Si nosotros nos movemos al libro de Salmos, vamos a encontrar en el libro de Salmos una declaración en el capítulo 128. Vamos a mirar en Salmos 128. Vamos a leer primero Salmo 127 y el versículo del 1 al 3. Salmo 127, versículos del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, dice aquí, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora el versículo 2 dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Y ahora miren lo que va a decir el versículo 3, hablando de los hijos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. O se puede leer también, o de alta estima para Jehová el fruto del vientre. Así que podemos mirar nosotros, hermanos, que nos están acompañando, que los hijos son una herencia de Jehová, es decir, son de Jehová, a Dios le pertenecen, solamente que los tenemos prestados, pero son de Él. Y no solamente son de Él, sino que también la Biblia nos enseña que si son de Dios, si son de Jehová, Él un día nos va a pedir cuenta de lo que nosotros hicimos con la herencia que Él nos dio, es a saber, nuestros hijos. Por eso es que tiene que ver mucha importancia cómo los padres instruyen a sus hijos, especialmente cómo los padres deben de conocer lo que le van a enseñar a sus hijos, lo que sus hijos hacen, y también cómo es que los padres deben de estar al tanto, con conocimiento de las prácticas que hacen nuestros hijos. Porque ya la Biblia lo dice, que los hijos, como dice aquí, son herencia de Jehová. Cosa de estima el fruto del vientre. Por eso es que Dios un día nos va a pedir cuenta de qué es lo que hicimos nosotros con nuestros hijos, qué les enseñamos, a dónde los llevamos, qué hicimos con ellos, qué cosa practicaron ellos bajo nuestra propia autorización y bajo vuestro propio conocimiento. De ahí que una de las cosas que el Señor Dios Todopoderoso enseñó que tenían que hacer los israelitas es lo que dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, y leeremos en el versículo 5. Deuteronomios capítulo 6 y el versículo 5. Y estamos haciendo este análisis en base al comentario con el cual se introduce en el libro de el pastor Vince Ferrell, hablando acerca de dónde viene Halloween. Y él hace una exhortación, o mejor dicho, él hace este comentario sumamente acertadísimo, donde él dice: con la amorosa aprobación de sus padres, los niños y las niñas se visten con disfraces extraños y hacen bromas en la noche de Halloween. Por eso es que los padres tienen que ver mucho en lo que los niños y niñas van a practicar en el día del Halloween. Miren lo que dice Deuteronomios en base a lo que estábamos diciendo de lo que Dios le pidió al pueblo de Israel que hiciera.
Dice Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu poder. Versículo 6, miren lo que dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y el versículo 7 vuelve a mencionar el Dios Todopoderoso a los niños. Y dice aquí, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y luego sigue diciendo aquí el versículo 8, y las atarás por señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Fíjense que la palabra de Dios nos está diciendo aquí que una de las cosas que Dios nos ha dicho que debemos de hacer con nuestros hijos es enseñarle a amar a Dios, solamente a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro poder. Es decir, amarlo completamente a Él. Y eso es la instrucción que los padres tenemos que hacer para con nuestros hijos, porque son herencia de Jehová, son cosas de alta estima para Jehová, el fruto del vientre. Y por eso es que hay una declaración en los libros de los testimonios que un día Dios nos va a pedir cuenta, un día Dios nos va a preguntar, ¿dónde están los que yo te di? ¿Dónde están los que yo te presté? Que son nuestros hijos. No solamente eso, sino que vamos a mirar también que hubo un tiempo en que iba a pasar un ángel destructor sobre Egipto en la última plaga, la 10ª plaga, y eso se encuentra en el libro de Éxodo. Y vamos a encontrar que para que el ángel destructor no matara a los primogénitos, a los niños, todo dependía, número uno, de la fe de los padres y de las acciones que hacían los padres para salvar a este pequeño o a este niño. Vamos a leerlo. Eso está en el libro de Éxodo y vamos a encontrar nosotros ahí en el capítulo 12, Éxodo capítulo 12, y leeremos el versículo 29, hablándonos de la 10ª plaga, donde todos los primogénitos serían muertos. Y mire lo que dice aquí. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. Fíjense que aquí la Biblia nos está relatando que en todas las casas habían primogénitos muertos. Pero eso es en base a todos aquellos que no siguieron el consejo de Dios. Porque Dios había dado un consejo y lo había dado por medio de Moisés. Miren lo que dice la Biblia. Aquí nos va a decir en el versículo 21, Éxodo 12, 21, dice la Biblia, inspirada por Dios. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad
y tomaos corderos por vuestras familias. Ahí incluye a los niños, a las niñas, y sacrificad la Pascua. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Fíjense que no tenía que salir ninguno de los que estaban dentro de las casas. ¿Por qué? Porque el ángel destructor iba a pasar por en medio de la ciudad e iba a matar a todos los primogénitos e iba a entrar en las casas donde no estuviera la marca o la señal de la sangre del cordero. Pero resulta que esa orden, resulta que ese mandamiento que Dios mandó por medio de Moisés, la tenían que realizar los padres, los jefes de familia. No era el niño el que iba a pintar la puerta con sangre del cordero, sino que eran los padres. Y los padres tenían que evitar que los niños salieran de su hogar esa noche cuando el ángel destructor pasara. Y por eso es que estamos mirando que mucho tienen que ver los padres en la fiesta que se celebrará el 31 de octubre de Halloween. Por eso es que, como dice el pastor Vince Ferrell en su libro, detrás de las fiestas de Navidad, Pascua y Halloween. Y él dice de la siguiente manera, él lo detalla y llega principalmente al centro del problema. Y el centro del problema no son los niños, el centro del problema son los padres, porque aquí dice, con la amorosa aprobación de sus padres, los niños y las niñas se visten con disfraces extraños y hacen bromas en la noche de Halloween. Fíjense que es la responsabilidad de los padres si los niños y las niñas celebran esta tradición que vamos a mirar de dónde viene. Si nosotros seguimos leyendo Éxodo capítulo 12 y ahora el versículo 23, vamos a encontrar nosotros que la Biblia nos dice de la siguiente manera. Dice aquí, Éxodo 12 y el versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Fíjense que aquí Dios nos está dando el consejo de que es responsabilidad de los padres. Lastimosamente, a veces como padre, no nos interesamos en conocer las prácticas y tradiciones que realizan o celebran nuestros hijos. Simplemente seguimos la corriente del mundo, seguimos la corriente de las tradiciones, las corrientes de las fiestas sin saber su origen. Y por eso es que vamos a mirar en el libro de Ezequiel, capítulo 9, que va a llegar un día en que se va a volver a repetir esa matanza que hubo en Egipto en la 10ª plaga. Va a llegar un día nuevamente en que se va a volver a repetir una matanza de niños.
Y créanme, estamos hablando de niños que son cristianos, de niños que son hijos de padres cristianos, pero les hace falta algo a estos niños que no tuvieron sus padres y por consiguiente no se las enseñaron a sus hijos. Eso está en el libro de Ezequiel en el capítulo 9 y leeremos el versículo 4. Ezequiel capítulo 9 y el versículo 4. Miren lo que dice la Biblia hablando en profecía sobre algo que se avecina sobre cada familia y sobre cada niño. Ezequiel 9:4 dice: y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Fíjense que está hablando de Jerusalén, una ciudad que es conocida como la ciudad de David, una ciudad cristiana que conoce a Dios. Y luego dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Versículo 5, dice la Biblia, y a los otros dijo a mis oídos, pasad por la ciudad en pos de él. Y miren lo que va a hacer este ángel destructor nuevamente, y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Versículo 6. Mire a quienes va a matar este ángel destructor. Y a los otros dijo oyéndolo. Ezequiel 9:6. Matad viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Noten que aquí encontramos que en un futuro no muy lejano va a haber una matanza, y en esa matanza van a morir viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, y van a morir porque no tienen la señal del sello del Dios viviente. Repitiéndose la misma historia de Éxodo capítulo 12 en la 10ª plaga, donde el ángel destructor pasó por las casas donde no estaba la señal de la sangre. Entró el ángel y mató a todo primogénito, mientras que las casas que estaban pintadas con la sangre del cordero, el ángel destructor no entró. ¿Y saben por qué no entró? Porque siguieron el consejo del Dios Todopoderoso. Así que por eso es que es de suma importancia que nosotros conozcamos de dónde viene esta fiesta que hoy en día se ha cristianizado y que muchas iglesias celebran haciéndole un homenaje a esta fiesta, donde suelen disfrazarse de todo tipo. Miren ahora la siguiente parte del comentario del libro del pastor Vince Ferrell. Él dice aquí en su libro: con la amorosa aprobación de sus padres, los niños y las niñas se visten con disfraces extraños y hacen bromas en la noche de Halloween, sin darse cuenta de que durante más de 1000 años esta ha sido la única tarde en el año, especialmente dedicado, miren la historia hacia dónde nos va a ir llevando ya, dedicado por los mediums, espiritistas y brujas a la adoración de Satanás. Halloween, cuando usted investiga en esta enciclopedia que les mencionamos al principio, donde nos habla esta enciclopedia de fiestas y costumbres cristianas,
Aquí se nos menciona en esta investigación que hace este historiador de dónde viene Halloween. Y él escribe, Halloween no tiene nada que ver con el cristianismo. Es una fiesta que nadie, ni niño, ni adulto, debería de tener algo que ver. Y luego nos exhorta a que investiguemos por nosotros mismos de dónde es que viene esta fiesta de disfraces de Halloween. Dice aquí, necesitamos comprender mejor los orígenes de Halloween y sus peligros. Aquí es de donde vino Halloween. Y vamos a mirar nosotros que en la investigación que se realiza, hubo una tribu, hubo una descendencia, una familia que es conocida como la familia de los druidas. Esta familia de los druidas está registrada dentro de una división que ocurrió en la Roma pagana. En una de esas áreas de la Europa hubo un cuerno que salió de la Roma pagana que se llamó los ostrogodos. Entre los ostrogodos había una tribu que se llamaban druidas. Eran unos sacerdotes que le rendían homenaje a Satanás y exclusivamente usaban el día 31 de octubre para celebrar esa noche dedicada al espiritismo y donde adoraban directamente a Satanás. Miren en la investigación que hace este historiador, dice aquí, los druidas eran una orden de sacerdotes en la Galia, la antigua Francia y Gran Bretaña. Eran adoradores del diablo, que le dijeron a la gente que debían realizar una celebración anual a sus dioses principales, el dios Sol celta y su señor de los muertos. En esta noche, el dios que trae la muerte, es a saber Satanás, fue adorado en una variedad de formas y maneras peculiares. Este festival del 31 de octubre se llamó Samhain o Samhain. Ambos se pronuncian Samhain o Summers, o como se puede decir, el final del verano. Al día siguiente, el 1 de noviembre, se adoraba al dios Sol. Fíjense que aquí este historiador nos está llevando a leer y que investiguemos por nosotros mismos de dónde es que viene la fiesta de Halloween. Y ya nos está diciendo que eran unos sacerdotes druidas de la Francia antigua y de la Gran Bretaña, donde esta gente, este pueblo, adoraba directamente al diablo, directamente a Satanás. Por eso es que nos dice la Francia y la Gran Bretaña. Cuando nosotros vamos y seguimos mirando, esta Francia y esta Gran Bretaña son lo que corresponde a los 10 pies, a los 10 dedos de los pies de la estatua que soñó Nabucodonosor. Y encontramos ahí que entre estas 10 tribus donde se localiza Francia y Gran Bretaña, ahí de uno de estos cuernitos habitaba una tribu que eran llamados los druidas. Estos druidas, quien eran sacerdotes de Satán, que vivieron entre los visigodos, ellos adoraban directamente a el diablo, a Satanás.
Por eso es que cuando nosotros seguimos mirando en la investigación, vamos a encontrar nosotros que estos druidas en la noche del 31 de octubre creyeron que los muertos salían de las tumbas y caminaban. Entonces, estos druidas ofrecieron sacrificios y tuvieron fiestas especiales para honrarlos. ¿Saben ustedes cómo se dice el templo de los dioses o el lugar de los dioses para nuestro tiempo? Es un lugar muy mencionado, pero que cuando usted lo dice, no le encuentras sentido a la palabra porque no sabe de dónde viene esa palabra. Pero ya cuando usted divide esa palabra, que es la palabra panteón, esa palabra panteón es una palabra griega. Y la palabra panteón, si usted la divide, pan es lugar y teos es dioses. Por eso se le llama al panteón el lugar o el templo o la morada de los dioses. Y eso era lo que creían los druidas. Los druidas creían que, eso viene del paganismo, los druidas creían que cuando una persona moría, era sepultada en el panteón o en el lugar o la morada o el templo de los dioses, automáticamente cuando moría y era colocada ahí, se convertía en un dios. Y estos que eran enterrados en el panteón ya eran considerados dioses. Y los druidas adoraban a estos humanos que se habían convertido en teos, en dioses. Por eso es que ellos el 31 de octubre invitaban a la gente a celebrarle fiesta a estos dioses. Y los druidas, quienes eran adoradores de Satanás directamente, empezaron a celebrarle fiesta no a los dioses, sino a los demonios. Miren lo que sigue diciendo el pastor Ben Farrell en su libro titulado Detrás de las fiestas de Navidad, la Pascua y Halloween. Dice aquí, los sacerdotes druidas les enseñaron al pueblo, a la gente, que si no hacían esto, cuando ellos mismos murieran, reencarnarían como animales en lugar de personas. Pero la comunicación pretendida con los muertos es la base del espiritualismo, también llamado espiritismo, que es una de las prácticas más peligrosas de la sociedad, porque invita al control de los demonios. Y luego el consejo que nos da Farrell es, no deberíamos tener nada, ni usted, ni sus hijos, que ver con nada que tenga que estar relacionado con el espiritismo. Y eso incluye participar en Halloween. Si ustedes se dan cuenta, ya le estamos agarrando sentido de dónde es que viene la fiesta de Halloween. Viene de una tribu, un pueblo especialmente ubicado allá que vivieron entre los visigodos, entre la Francia y la Gran Bretaña. Ese lugar era poblado por los godos, y entre los godos, que es una parte de uno de esos dedos de la estatua de Nabucodonosor, ahí se practicaba la adoración directa a Satanás y a los demonios. Pero esto de adorar a Satanás y a los demonios no es nada nuevo para el siglo VI o el siglo V, que fue cuando vivieron los godos.
sino que esta tradición y costumbre pagana del paganismo viene desde mucho tiempo atrás. Hubo antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos se encontraron con una tribu, ellos se encontraron con un pueblo, y eso está en Números capítulo 25. Vamos a leer Números capítulo 25 y miren quiénes eran estos que practicaban exactamente lo mismo que practicaban los druidas. Solamente que ahora, en el siglo V y el siglo VI eran los druidas, pero antes de Cristo era otro pueblo pagano. Y la Biblia dice así, miren lo que dice en Números capítulo 25, Números 25, versículo 1. Dice aquí las sagradas escrituras. Y habitó Israel o moraba Israel en Sittim. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Versículo 2. Las cuales llamaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. Es decir, le hacían fiestas a estos dioses que ya habían muerto, que para ellos eran considerados dioses. Es decir, los moabitas, quienes son los descendientes de Moab, ofrecían fiestas a los muertos, que para ellos eran considerados dioses. Y aquí nos va a decir que invitaron al pueblo de Israel, a cristianos, a que celebraran fiestas a estos dioses y a que les ofrecieran sacrificios a estos dioses. Y miren lo que hizo el pueblo de Israel. Y se inclinó Israel a sus dioses, a los dioses de Moab, a los dioses de los moabitas. Y miren la reacción de Dios. Así acudió el pueblo de Israel, no los moabitas, sino Israel, a Baal Peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjense que aquí estamos mirando que en los tiempos de Josué y de los jueces, justamente cuando ya iban a entrar a la tierra prometida, les salió al encuentro Moab y los moabitas. Y estos moabitas invitaron al pueblo de Israel a que fornicaran con ellos y que ofrecieran sacrificios a sus dioses. Y lamentablemente la Biblia registra que el pueblo de Israel se contaminó y fornicó en estas fiestas paganas, en estas fiestas idólatras. Nosotros habíamos leído en Deuteronomio 6:5 que Dios le dio una orden a todo israelita y a todo hijo de israelita, donde Dios decía: le enseñarás a tus hijos, a tu familia, a tu casa, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero si nosotros leemos Deuteronomio 6:4, también ahí la Biblia nos va a decir en Deuteronomio capítulo 6 y el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es decir, que solamente tenemos que rendirle honra, gloria y honor a Jehová. A ninguno de otros dioses podemos rendirle honra, gloria y honor. Ni siquiera, como algunos quieren hacer creer, de venerar a otros dioses. Porque la Biblia enseña que Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí estamos encontrando que el pueblo de Israel se fue a adorar a dioses paganos.
La Biblia nos va a decir a nosotros en el Salmo, vamos a ir a Salmos en el capítulo 106 y el versículo 28. Salmo 106 y el versículo 28. Y miren lo que dice la Biblia. Salmo 106 y el versículo 28. Hablando de Baal Peor. Se unieron también a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Salmo 106, versículo 28. Dice que el pueblo de Israel comió los sacrificios a los muertos. Y luego sigo diciendo, versículo 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató entre ellos la mortandad. Fíjense que estos israelitas, vamos a mirar ahí en la pantalla, en Salmo 106 y el versículo 28, para que ustedes lo lean y miren que Dios se enojó con el pueblo de Israel. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron, miren lo que hicieron, los sacrificios de los muertos o lo que sacrificaron a los muertos. Versículo 29, provocaron la ira de Dios con sus obras y se desató entre ellos la mortandad. Y ahora miren lo que dice en el versículo 37, Salmo 106 y el versículo 37. Miren lo que hicieron los padres con sus propios hijos. Y sacrificaron los padres a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Versículo 38. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas que sacrificaron a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Versículo 39. Así se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Por tanto, versículo 40, la ira de Jehová se encendió contra su pueblo, tanto que aborreció a su propia heredad. Fíjense que lo más lamentable de todo esto es que los mismos padres fueron los que llevaron a los hijos y a las hijas a los mismos demonios. Y los mismos padres, estos padres a los cuales un día Dios les va a pedir cuenta de cada uno de sus hijos, porque son herencia de Jehová, porque Dios nos los ha prestado y porque son de alta estima ante los ojos del Dios Todopoderoso. Él un día va a pedir cuenta a cada padre y le va a preguntar: ¿qué hiciste con mi herencia, con lo que yo te di, con lo que yo te presté? ¿Y qué va a contestar aquel padre o aquella madre? Porque aquí estamos mirando que los padres, y no estamos hablando de padres paganos, padres que eran cristianos, padres que conocían al Dios verdadero. Estamos hablando del pueblo de Israel, el pueblo que escuchó con oídos y miró esa nube, esos truenos, esa voz en el Sinaí, que oyó los 10 mandamientos. Estamos hablando del pueblo al cual Dios le entregó las 2 tablas de piedra, al cual Dios le entregó el modelo del santuario, al cual Dios se les manifestaba por el día con una nube y por la noche con una columna de fuego. Estamos hablando de un pueblo que conocía a Dios, el único Dios verdadero, y que desafortunadamente se dejaron engañar por los moabitas y por los dioses de Canaán y ofrecieron y sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Pues eso es lo que ocurre entre muchos cristianos
el 31 de octubre de cada año que está finalizando la fiesta de otoño, que es la fiesta más grande de otoño, esa fiesta en el mundo pagano, en el mundo del oscurismo, del satanismo, es el 31 de octubre, que es una adoración directa a Satanás. Por eso miren lo que dice el pastor Ferrell en su libro de Detrás de las fiestas de Navidad, la Pascua y Halloween. Dice aquí: en la noche del 31 de octubre, creyeron que los muertos salían de las tumbas y caminaban. Entonces ofrecieron los druidas sacrificios y tuvieron fiestas especiales para honrarlos a estos dioses que ellos creían que venían a visitarlos. Los sacerdotes druidas les enseñaron que si no hacían esto, cuando ellos mismos murieran, reencarnarían como animales en lugar de personas. Miren qué más sigue diciendo tanto el historiador en su enciclopedia de fiestas y tradiciones cristianas y el pastor Vince Ferrell, hablándonos de la fiesta de Halloween, y detrás de lo que hay esta fiesta, dice así: los sacerdotes druidas se convirtieron nominalmente al cristianismo cuando en los primeros siglos entró en su tierra el cristianismo, que fue en los años 433 al 475 después de Cristo. Y las prácticas druídicas, eso de adorar a los muertos, eso de adorar a los dioses, incluido el festival a los demonios del 31 de octubre, entraron en la iglesia en el año 558 después de Cristo. En ese momento, para pacificar a los seguidores druidas, en el siglo VIII, el Papa Gregorio III, quien gobernó a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana del año 731 al 741 después de Cristo, declaró el 1 de noviembre como una fiesta especial en honor a los muertos. En el siglo IX, el Papa Gregorio IV, quien gobernó a la Iglesia Católica del año 827 al 844, dijo que todos los cristianos debían guardarla, so pena de muerte. La disciplina de la Iglesia se aplicaría a aquellos que se negaran. Fíjense que aquí nos está diciendo de dónde es que viene Halloween. Y no es algo que nosotros nos estemos inventando, porque les voy a volver a mostrar los que sí conocen del tema. Y estamos hablando de el historiador Francis Weiser, quien escribió su libro de festividades y costumbres cristianas, y el pastor Vince Ferrell, quien escribió su librito que lleva titulado La real historia detrás de Navidad, de la Pascua y de Halloween. Este es un libro que se regalaba en los tiempos de los 50 y de los 60 en el ámbito adventista. Les estoy hablando de un pastor adventista y les estoy hablando de un historiador que se dedicó a investigar de dónde vienen las costumbres y tradiciones. Y este historiador no es adventista, pero es un historiador confiable que se ha dedicado a investigar los orígenes de cada fiesta que se miscluyeron en el cristianismo. Por eso, como dice aquí el historiador Ferrell y el historiador
del libro Fiestas y Tradiciones, dice, es interesante que el 1 de noviembre fuera el primer día del año nuevo druídico. Esto hizo que la noche anterior fuera muy especial, es decir, el 31 de octubre. Era de esperar debido a que la noche del 31 de octubre había sido dedicada durante siglos a los demonios. La nueva decisión, y estamos hablando ahora de la Iglesia Católica, quien ahora había tomado el control del cristianismo, la nueva decisión de la iglesia solo intensificó las celebraciones que tuvieron lugar esa noche. Los demonios se aseguraron de eso. Pronto, Halloween o Halloween, quien originalmente es un festival pagano, se convirtió en el evento cristiano más destacado de cada otoño. Fíjense que estamos mirando y a veces es incomprensible. A veces no alcanza uno a entender cómo nosotros los cristianos no nos aseguramos investigando de dónde vienen las fiestas y las tradiciones que se celebran hoy en día en el cristianismo. Por ejemplo, si ustedes miran ahí en su pantalla, estos niños son inocentes. Estos niños, como decía el Salmo 106 y el versículo 37 al 40, donde dice, derramaron la sangre inocente de sus hijos y de sus hijas. Estos niños son inocentes en el sentido de que ellos no tienen hasta cierto grado la culpa de lo que ellos realizan. ¿Saben quiénes son los culpables? ¿Y saben por qué muchos de estos niños se están perdiendo, como lo leímos, y algunos, muchos más se seguirán perdiendo? Y cómo Dios lamentablemente los va a destruir, según Ezequiel 9, del 4 al 6, es por la culpa de nosotros los padres, porque nosotros no nos aseguramos en investigar si la práctica que ellos están realizando está de acuerdo a la voluntad de Dios o no. Simplemente los padres, por querer hacerle sentir un bien a sus hijos, lo que realmente están haciendo es entregándoselos directamente a los demonios. Y eso no es todo. Miren lo que nos va a decir la Biblia en Levíticos capítulo 20. En Levíticos capítulo 20 encontraremos nosotros qué fue lo que Dios dijo en base a lo que ustedes están mirando ahí. Levíticos capítulo 20 y el versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Levíticos capítulo 20, versículo 1 al 6. La Biblia dice, habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 2, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Versículo 3. Dice la Biblia, y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Y le está hablando al israelita o al extranjero. Le está hablando al cristiano o al pagano. Y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre.
Versículo 4. Miren qué más dice la Biblia. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle. Versículo 5. Entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Versículo 6. Y la persona que atendiere a encantadores o a adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Fíjense que aquí estamos mirando cómo Dios está prohibiendo desde el versículo 1 y el versículo 2, cualquier israelita o cualquier extranjero que viva dentro del pueblo de Israel y que ofreciere a sus hijos a Moloc, Dios le hará frente a él. Y no solamente a él, dice también, y cualquier persona o extranjero que se haga de la vista gorda, que mire que una familia ofreció a su hijo a Moloc y no dice nada, yo pondré mi rostro contra tal persona, porque está permitiendo que entre el pueblo de Israel se adore a Moloc y se le entreguen los hijos a Moloc. Y no solamente eso, Dios también está diciendo que lo va a cortar de entre el pueblo de Israel. Pero resulta que también dice en el versículo 6, y a la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Ahora, ya la Biblia nos está diciendo categóricamente que a Dios eso de practicar la brujería, la adivinación y de ofrecerle nuestros hijos a Moloc no le agrada a Dios. Ahora, si a Dios no le agrada, ¿por qué es que los cristianos visten a sus hijos de brujos, de brujas, de hechiceros, de hechiceras? ¿Por qué es que los visten de demonios? ¿Por qué es que se los entregan a Moloc? Y son fiestas que, como miramos, fueron introducidas por el catolicismo a la iglesia cristiana. Y hoy, lamentablemente, muchas iglesias que se dicen ser cristianas y que están en contra de la iglesia católica, celebran esta fiesta dedicada a Satanás y a sus demonios. No solamente eso, ahí mismo en Levítico 19, la Biblia nos va a decir en el versículo 31, Levíticos 19 y el versículo 31, miren lo que dice la Biblia. No contaminarás o no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Fíjense que aquí nuevamente Dios nos hace la exhortación que nosotros, los cristianos, los fieles hijos de Dios, no tengamos absolutamente nada que ver con el paganismo. Por eso es que, queridos hermanos que nos están acompañando, los hijos son herencia de Jehová. Los hijos los tenemos prestados y Dios nos va a pedir cuenta de nuestros hijos.
Por eso es que es de suma importancia que usted sepa cabalmente qué es lo que está practicando. Y si lo que está practicando no le agrada a Dios, es el momento de abandonar tal práctica. Leímos nosotros y vamos a volverlo a leer. ¿Qué podemos hacer ese 31 de octubre? En Éxodo capítulo 12, el mejor consejo lo encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. Éxodo capítulo 12, y miraremos nosotros en el versículo 21 en adelante. Miren lo que dice la Biblia. Este es el mejor consejo que nosotros podemos hacer este 31 de octubre. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y miren lo que dice la Biblia. Este es el mejor consejo que podemos hacer. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Aquí está el mejor consejo. El mejor consejo es que como familia usted se reúna en su casa. Tenga un día normal. Un día donde usted se reúne con su familia, estudian la Biblia, tienen un servicio, adoran a Dios, cantan himnos. Pero evítese de andar disfrazando a su hijo o a su hija, o evítese de andar tocando puertas de casa en casa, celebrando una fiesta dedicada a Satanás y a los demonios. Miren qué más sigue diciendo el historiador y pastor Vince Ferrell. Él dice así: celebraciones de todo tipo se llevaron a cabo en Irlanda. Se hicieron tallados en calabazas y faroles, también conocidos como fuego fatuo, fuego de zorro, fuego de hadas, farol de fraile y farol de cadáver. La leyenda era que un hombre llamado Jack le había hecho bromas pesadas al diablo y lo molestaba, por lo que el diablo lo mantuvo fuera del cielo. Jack, por lo tanto, tuvo que vivir para siempre en la tierra cargando una linterna encendida, advirtiendo a la gente que no ofendiera al diablo. Lección para los niños pequeños: no ofendáis al diablo. Sin embargo, tales enseñanzas no ayudaron ni a la gente ni a la moral de la sociedad. En toda Europa, en esta única noche del año, pronto pareció como si todos los demonios hubieran salido. De hecho, ese era el significado oculto de Halloween, y la excitación salvaje y las orgías de la gente esa noche parecían cumplirlo. Los druidas creían que en Halloween fantasmas, espíritus, hadas, brujas y duendes surgían del bosque y volaban desde los cielos para dañar a las personas. Esas criaturas malvadas deben ser aplacadas con ofrendas de comida. En esa noche, los celtas fueron con sus hijos a la casa de los demás para recolectar alimentos para los dioses del diablo. Estamos mirando nuevamente que gran parte del problema son los padres. Porque el deber de los padres es educar
a los hijos. ¿Saben ustedes que hay una cita en Mente, Carácter y Personalidad donde dice que la mayor responsabilidad de un padre y de una madre es inculcar en el hijo el carácter de Jesucristo para que este hijo llegue a ser de la imagen y semejanza del Hijo de Dios? Esa es la mayor responsabilidad de un padre y de una madre. Y aquí estamos mirando cómo los druidas, los celtas, tomaban a sus hijos y los llevaban de casa en casa pidiendo alimentos para los dioses del diablo. Hoy en día salen los padres disfrazados de brujas, de demonios, de espiritistas, en compañía de sus pequeñitos y salen a tocar puertas a pedir dulces. La misma celebración de Halloween de los celtas y los druidas, solo que ahora cristianizada. No solamente eso, miren qué más sigue diciendo. Los animales también fueron temidos esa noche. Los perros, los búhos, las serpientes y los cerdos fueron particularmente adorados esa noche. Pero entre ellos el gato era considerado con especial veneración. ¿Saben ustedes que en la mitología egipcia el gato era considerado un dios, y especialmente el gato negro? Los sacerdotes druidas enseñaron que los gatos, especialmente los negros, eran sagrados. Por eso, hoy en día piensan en gatos negros, además de esqueletos, calabazas, calaveras y niños con sábanas sobre la cabeza imitando fantasma. Cuando piensan en Halloween, se suponía que los druidas podían lanzar hechizos y traer espíritus demoníacos a gatos y animales similares. Al creer esas mentiras, la gente temía a los sacerdotes y estaba en cautiverio para hacer lo que pidieran. Por eso miren lo que nos va a decir la Biblia en Isaías capítulo 8 y el versículo 19. Isaías capítulo 8 y el versículo 19, la Biblia nos va a ir enseñando qué fue lo que Dios le dijo a Isaías. Isaías capítulo 8 y el versículo 19. Y si os dijeren, o si los invitaren, o si los llamaren, o si los quisieran llevar a preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Será que a Dios le agrada que sus hijos le consulten a los demonios, a los adivinos, a los encantadores, o que sus hijos vistan a sus hijos de demonios, de brujas, de brujos, de esqueletos, de calaveras? Algunos hasta se visten imitando al mismo Satanás y allá andan por las calles, pero no saben que literalmente le están abriendo las puertas a los mismos demonios. Lastimosamente, allá por el siglo V, siglo VI, los que adoptaron esta fiesta de Halloween, que se convirtió al cristianismo, fueron los cristianos nominales, los cristianos de nombre. Así es como lo marca Vince Ferrell. Estos cristianos nominales que solamente son de nombre, que no les importa qué es lo que celebran, de dónde vienen esas tradiciones, que cuando se les muestra en la palabra de Dios simplemente a las personas los llaman
extremistas, los llaman fanáticos. Pues miren lo que dice el historiador Ferrell. Dice, después de ser adoptado el Halloween por el cristianismo nominal, en la Edad Media, el festival de Halloween se extendió por toda la Europa y en la mayoría de los países que luego colonizaron. Sin embargo, hoy en día pocos saben que esta fiesta se originó en el paganismo, no en el cristianismo, y que es la fiesta más peligrosa del año. Durante mucho tiempo, Halloween ha sido una noche especialmente dedicada a las agencias satánicas. Cada 31 de octubre vemos la evidencia más clara de ese hecho. Para finalizar, queridos hermanos, esta fiesta de Halloween, que antes era conocida una fiesta al dios Moloch, que era conocida entre los moabitas una fiesta dedicada a los demonios, que los israelitas practicaron cuando llegaron a la tierra de Sitim y que posteriormente los israelitas adoptaron y siguieron practicando, vamos a encontrar la evidencia más clara que para los tiempos de Jesús, aunque estas tradiciones estaban ahí, María y nuestro Señor Jesucristo no se atrevieron ni siquiera a guardarla, y vamos a encontrar que María no vistió a nuestro Señor Jesucristo y ya estaba esa fiesta pagana. María no vistió a nuestro Señor Jesucristo, ni tampoco lo sacó a pedir dulce, ni tampoco encontramos a Jesús celebrando fiestas paganas. ¿Saben ustedes cuáles fiestas, porque estaban vigentes para ese tiempo, eran las que nuestro Señor Jesucristo guardaba y celebraba? Eran las fiestas de Jehová nuestro Dios. Las fiestas de Levítico capítulo 23, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Yom Kippur, la fiesta de las cabañas. Esas eran las fiestas a las que acudía el Hijo de Dios. Pero él no acudía a fiestas paganas. Ni María ni José se atrevieron a que el Hijo de Dios celebrara, mientras estaba bajo su responsabilidad, una fiesta que ofendiera a el Dios Todopoderoso. Otra gran mujer que hizo exactamente lo mismo, lo que a Dios le agradaba, fue Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, que para entonces también ellos eran niños como nuestros hijos, pero Elizabeth tampoco celebró esa fiesta de Halloween, no celebró esa fiesta pagana. Vuelvo a repetir, los israelitas ya habían sacrificado antes sus hijos a Moloch. Moloch estaba vigente para el tiempo de Jesús, pero Elizabeth no celebró ninguna fiesta pagana, ni llevó a Juan el Bautista a que celebraran fiestas paganas. Por eso es que el Señor Dios Todopoderoso te hace la invitación. Y vamos a finalizar leyendo el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios encontraremos en el capítulo 3 del libro de Proverbios el mejor consejo de nuestro Señor Jesucristo por medio de los proverbios de Salomón. Proverbios capítulo 3, y leeremos el versículo 1. Dice la Biblia, hablándole a los padres y cómo los padres deben de enseñarle a sus hijos. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón
guarde mis mandamientos. Versículo 2, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Versículo 3, misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Versículo 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Podría leerse también, teme a Jehová y apártate de celebrar fiestas paganas. Apártate de celebrar Halloween. Y luego el versículo 8 dice, porque será el consejo de Dios medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, incluyendo tus hijos, las primicias. Versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Versículo 11, no deseches, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Versículo 12, porque Jehová al que ama castiga, porque Jehová al que ama reprende, porque Jehová al que ama exhorta, como el Padre ama al Hijo a quien quiere. Versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Y luego nosotros seguimos leyendo ahí en el capítulo 4 y el versículo 1. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Versículo 2, porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Versículo 3, porque yo fui hijo para mi padre, delicado y único a los ojos de mi madre. Versículo 4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de la palabra de mi boca. Así que, hermanos y hermanas que nos acompañaron durante esta transmisión, podríamos seguir avanzando y esta fue la primera parte de dónde viene Halloween. Mañana continuaremos con la segunda parte de qué es lo que hay detrás de Halloween. Y como dijo la palabra de Dios, no desechemos los consejos de nuestro Padre Dios que está en los cielos y estemos atentos a su consejo, a su llamado y estemos atentos a la enseñanza que sale de su boca, a la enseñanza que sale de su palabra y no seamos como hijos necios o como hijos tercos o como dicen algunas otras versiones o como hijos torpes, que no querramos escuchar el consejo de Dios. Pablo le escribió a su hijo en la fe, a Timoteo, y él le dijo, toda la escritura, hijo mío, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir,
para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto en toda buena obra. Por eso, queridos hermanos, los invitamos a que sigan investigando por ustedes mismos qué hay detrás de Halloween, de dónde viene Halloween. ¿Le agrada a Dios que sus hijos guarden esta fiesta? Fiesta que desde los tiempos antiguos es considerada como una fiesta pagana, una fiesta que es dedicada a Satanás y a sus demonios, una fiesta que viene desde los moabitas, desde la adoración a Moloch, que viene en la continuación de los druidas, una colonia, un pueblo, una tribu que se estableció entre Francia y Gran Bretaña, entre los godos, y que posteriormente, cuando la Biblia registraba que en el año 508 el cuerno pequeño, la abominación desoladora, el papado, el inicuo, iba a quitar el continuo, iba a quitar el paganismo. Después del 508, como miramos, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana adquirió esa fiesta dedicada a Satanás y a los demonios y la disfrazó de cristianismo y le dio el nombre de Halloween o el Día de Todos los Santos, pero que en realidad es el día dedicado a Satanás y a los demonios. Sigue investigando por ti mismo y mirarás que la palabra de Dios te va a llevar donde dice, y la verdad os hará libres. Esa verdad que viene de Dios y que está registrada en su palabra. Por eso te hacemos la invitación a que, ya que has conocido esta primera parte, mañana continuaremos con la segunda parte y posteriormente, si Dios por medio de su Espíritu Santo te habla y te hace entender que sí, es una fiesta dedicada a los demonios y que no le agrada a Dios, si antes la practicabas, ya no la practiques. Y si antes sacabas a tus hijos a celebrar esta fiesta, ahora ya no lo hagas. Estás a tiempo, estás a unos días de no ser partícipe de esta fiesta dedicada a los demonios. Haz como hacían los apóstoles en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Lucas, que cuando ellos llegaban a una ciudad que era pagana, ellos invitaban a todos los paganos a que trajeran sus libros de magia, sus libros de espiritismo, sus libros de satanismo, y los quemaban al aire libre. Es mejor perder esas inversiones que tal vez has hecho a que pierdas tu vida eterna, como lo leímos en las Sagradas Escrituras. Te vamos a dejar con este himno que pusimos al comienzo, que es un himno, el 516, que lleva por título Cuando venga Jesucristo en busca de joyas. Cada niño redimido su joya será. Vamos a finalizar con una palabra de oración y los dejamos con este himno. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por habernos instruido, por habernos enseñado, por habernos dirigido, por tu palabra, de que tú has dejado restricciones a tu pueblo especial, tu pueblo peculiar. Número 1, de no sacrificar nuestros hijos a Moloch, de no sacrificar nuestros hijos a los demonios, de no llevar a nuestros hijos a que ofrezcan sacrificios a los muertos, de que nuestros hijos no participen de esas fiestas satánicas, babilónicas, paganas. Nos has hablado de que tú aborreces y que tú llamas abominación tanto a los que practican hechicería, brujería, satanismo
idolatría, que a ti no te agrada eso, que tú vas a cortar de entre tu pueblo a todos aquellos que hagan tales prácticas. Nos has enseñado que a tus hijos le hablas como un padre le habla a su hijo. Y así nos estás llamando a salir de Babilonia, nos estás llamando a dejar esas prácticas paganas. Y como dice Deuteronomio 6, versículo 4 y 5, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu poder. Y se lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y así que, Señor mi Dios, enséñanos, dirígenos y dejamos este mensaje en tus manos para que haga su obra, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Así pues, Señor, guárdanos del mal, aléjanos de las tentaciones y líbranos de todo peligro. Te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde a cada uno de ustedes, queridos hermanos, y recuerden, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.